Muy buenos días, un saludo a todos los participantes el día de hoy. Bueno, como les decía, un saludo a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos saludaban por acá también de Medellín, de la Universidad Nacional, de la Católica del Norte también, del Instituto Nacional de Salud Mental en Perú y de otras entidades por acá nos estaban escribiendo en el chat. Bueno, la idea de esta presentación es que ustedes puedan resolver las inquietudes, las dudas que nos plantean normalmente los usuarios al escoger una herramienta para la investigación cualitativa. Entonces, como bien lo decía Lisa, vamos a presentar un resumen comparativo de funcionalidades para que ustedes puedan contemplar o puedan evaluar de una manera más clara qué ventajas o desventajas le puede brindar una u otra herramienta para el trabajo que realizan normalmente. Yo voy a compartir mi escritorio en este momento, creo que ya lo estoy compartiendo. Deberían tener la vista de mi pantalla y les quería pedir el favor a las personas que nos estaban escribiendo por el panel de preguntas y respuestas que por una mayor facilidad de visualización les vamos a pedir el favor de escribir sus inquietudes en el chat. Entonces la dinámica de la sesión, como la idea es resolver en lo posible las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación, que por favor nos envíen estas preguntas vía chat, por el chat abierto, enviado a todos los participantes para que podamos tener contexto de la pregunta. Entonces vamos a comenzar con esta presentación comparativa entre dos de las herramientas más utilizadas actualmente para análisis de información cualitativa. Estas dos herramientas son Atlas TI y NVivo. Son los dos software líderes, dos herramientas con una calidad muy alta y con una funcionalidad muy interesante para el trabajo con información cualitativa. Y una ventaja adicional, que son software muy abiertos, que se adaptan a las distintas estrategias metodológicas. A veces encontramos software para análisis cualitativo que ya es demasiado especializado, que se utiliza prácticamente en un área específica, mientras que la característica de Atlas TI y NVivo va a ser que se pueden adaptar, que digamos tienen contemplado un proceso mucho más general para que podamos utilizarlo en distintas estrategias de investigación y con distintos formatos. Entonces vamos a comenzar precisamente por el tema de los formatos y por la manera en que los dos software nos permiten integrar toda nuestra información. Yo tengo aquí un proyecto, realmente son los mismos documentos en ambos software. Ustedes pueden ver, en este caso estoy dentro de la interfaz de Atlas TI y ustedes van a visualizar más o menos la manera en que podemos tener un listado grande de documentos, en este caso de texto, e ir trabajando con cada uno de ellos. Yo aquí podría cambiar de documento, lo que me brindaría una integración y una posibilidad de relacionar la información más fácilmente. Atlas TI, tanto Atlas TI como NVivo, nos permiten adicionalmente trabajar con otros recursos como audio, video y fotografías. Podemos integrar aquí esta información de manera tal que tendríamos toda la información en un mismo proyecto. Con respecto, yo cuando estoy cambiando de pantalla quiere decir que estoy revisando el chat por si ustedes tienen alguna pregunta. Con respecto a la forma del guardado de los archivos, en Atlas TI desde la versión 4 y bueno, yo conocí desde la versión 4, pero desde siempre prácticamente, ha tenido una forma del manejo de los archivos y es que debemos tener una carpeta principal de esos documentos. Básicamente lo que hacíamos era una copia de los archivos en una carpeta específica y dentro de esa carpeta irían todos nuestros archivos y, por supuesto, la unidad hermenéutica o el archivo de Atlas TI. Esto quería decir o quiere decir que Atlas va a visualizar el documento directamente en esa carpeta. Eso a algunos usuarios nos generaba a veces inconvenientes o bueno, había unas normas que seguir
que era, por ejemplo, no mover esta carpeta original, porque podía tener desconexión de los archivos, y no renombrar los archivos dentro de la carpeta, porque también tendría una desconexión, ya que el archivo no sería el mismo. En el caso de NVivo, trabaja de una manera un poco diferente, ya que él me permite guardar el proyecto en cualquier ubicación, y lo que haría es incorporar o copiar esos archivos. Básicamente, cuando yo integro los archivos dentro de NVivo, él inmediatamente realiza una copia dentro del proyecto, de manera tal que si yo borro o muevo esta carpeta de documentos, no va a pasar nada con mi información. Toda la información está dentro del proyecto. Esto volvería el proyecto un poco más pesado, pero en términos de manejo de la información, mucho más seguro. Y la capacidad de guardado de información son más o menos 10 gigas por proyecto, que es bastante, sobre todo cuando el insumo fundamental de nuestros trabajos va a ser información textual. Este almacenamiento se puede ampliar, sobre todo cuando trabajamos con documentos de audio y video, los cuales podemos manejar de manera externa, pero digamos que la vinculación va a ser un poco más amable. Acá podríamos traer, por ejemplo, otro tipo de archivos, imágenes que no hemos importado aquí, y podría traerlas desde cualquier ubicación de mi computadora. No necesariamente que estuvieran en una carpeta específica, sino que podría buscar en cualquier ubicación. Acá la está importando. Podría darle un nombre y una descripción a esta imagen y ya quedaría incorporada con la salvedad de que él ha copiado la imagen dentro del proyecto. En el caso de Atlas, igualmente podría incorporar un nuevo documento, que es la imagen, y ya la tendríamos disponible también acá, con la salvedad de que acá lo va a ver como una conexión. Ya Atlas TI en las actualizaciones ha tratado de mejorar un poco este tema, pero realmente esta sería como la forma de trabajo tradicional. Entonces, en el tema de guardado de la información, esa sería la primera diferencia, que uno va a trabajar con conexiones a los archivos y el otro incorpora la información de inmediato. Esto también nos permite, en el caso de NVivo, poder hacer una copia rápida del proyecto. Yo le podría decir que quiero copiar el proyecto para enviárselo a otra persona. Acá me está diciendo que guarde los cambios antes de hacerlo. Y de hecho podría guardar este proyecto en cualquier ubicación, incluyendo una ubicación como Dropbox. Podría guardarlo dentro de Dropbox para compartirlo con otras personas. Bueno, por acá lo podemos dejar en una carpeta raíz y esta sería la copia del proyecto sincronizada en el Dropbox con las mismas reglas de manejo de los archivos que tenemos allí, y sería solamente esa copia la que podría enviarle a las demás personas que están trabajando en este tema. Sería muy fácil transportarlo, trasladarlo, compartirlo, mientras que en el caso de Atlas, por el manejo de las rutas de los archivos, el mismo fabricante pues, nos ha dicho que no es recomendable utilizar estas estrategias de compartir información. Probablemente pueda haber un conflicto entre las ubicaciones de los archivos sobre todo. Bueno, eso en el tema del guardado de la información. El segundo punto de comparación entre estas dos herramientas van a ser los procesos de codificación básica o de análisis clásico. En este sentido, los dos softwares son muy similares en la forma de trabajar y en la forma en que visualizamos elementos, pero podrían diferenciarse un poco en el manejo de la estructura de categorías, en la visualización de las mismas, de forma tal que vamos a anotar unos matices que los diferencian a los dos. En el caso de Atlas,
Yo sigo revisando si tienen alguna pregunta. En el chat estaremos pendientes para resolverlo. Entonces, en el caso de Atlas TI, cuando ustedes abren un documento, la forma de visualización sería más o menos como la que tengo en pantalla, y podrían hacer selección de información y agregar categorías a través de las herramientas del menú izquierdo que ustedes van a tener aquí. Generarían una o varias categorías para esta cita. Entonces, por ejemplo, consumo de alcohol. Si ustedes ya tienen la categoría dentro de su proyecto, él inmediatamente les mostrará qué categoría o categorías ya comienzan por esta palabra para que no vayan a ver duplicación. Entonces, aquí había consumo de alcohol, violencia física. Por ejemplo, esta sería nueva y de esta forma ustedes podrían agregar las categorías directamente al documento. Otra herramienta que tenemos es la posibilidad de agregar una anotación a la cita cuando esto sea pertinente. Por ejemplo, ustedes podrían crear, en este caso, un comentario que iría vinculado a esa cita en particular. Entonces, por ejemplo, contrastar, un comentario para el investigador, contrastar con la entrevista realizada a los padres de Alejandra, por ejemplo. Entonces aquí podríamos generar una anotación que va a quedar anclada a la cita y que podremos revisar en cualquier momento. Estas dos herramientas son la base del análisis que realizamos en el trabajo cualitativo para poder ya obtener unas salidas de información de forma posterior. En el caso de en vivo es muy similar. Si abrimos, por ejemplo, esta misma entrevista, la de Alejandra, ustedes van a notar de entrada una diferencia en la interfaz de los dos programas. Y es que, mientras que en el caso de Atlas vamos a trabajar con esta barra de herramientas en la izquierda y con unos administradores en la parte superior, en el caso de en vivo, vamos a tener un panel de navegación, una vista de lista y un menú gráfico, una cinta de opciones gráfica en la parte superior. Esa sería una diferencia de interfaz. Si quiero leer de una manera mucho más amable el texto, visualizarlo mejor, también tengo la posibilidad de quitarle el anclado a la ventana y ampliar el espacio de trabajo para concentrarme en la lectura del documento. En este caso puedo hacer una selección de texto de forma similar a como lo hacíamos en Atlas y podríamos utilizar la barra de codificación rápida. Igualmente él va a recordarnos cuál es el nodo que está allí disponible. Maltrato físico ya aparece aquí y con el visto bueno podríamos ir asignando estas categorías. Cuando ya tenemos asignadas estas categorías, bueno, otra manera de hacerlo sería por la opción de analizar. Podríamos decirle que vamos a crear un nodo nuevo. Y en este caso, la diferencia que tendría es que de inmediato me va a pedir una descripción. La definición de las categorías es muy importante, entonces al hacerlo por la pestaña de analizar, siempre me va a pedir que genere una descripción con respecto a esa categoría. Esa sería la diferencia con la barra de codificación rápida. Ya estaba creada la categoría miedo. Simplemente para el ejemplo voy a decirle miedo al padre
y ya va a quedar asignada esta categoría acá. Cuando yo cierro el documento, puedo volverlo a visualizar anclado dentro del programa para que ustedes puedan trabajar con otros elementos o visualizar los nodos que ya están dentro de su proyecto. Hay una pregunta. Miguel nos pregunta si son programas equivalentes en cuanto a que tratan en el análisis de datos cualitativos. ¿Por qué recomendar uno u otro? Digamos, en esta parte, Miguel, son similares, en donde se van a diferenciar es en una parte más avanzada, que es la recuperación de información. Entonces, ahí es donde ustedes podrían entrar a evaluar, de acuerdo con el tipo de documentos y el tipo de resultados que manejen, con cuál de los dos entrar a hacer este trabajo. Entonces, acá estaba presentando un poco la parte básica de codificación, de categorización, que va a ser similar en los dos. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hacía Miguel, ¿en dónde comienzan a diferenciarse? Digamos, un equipo de analistas o un investigador perfectamente podría hacer esta segmentación en categorías en cualquiera de los dos programas. Los principios son similares, lo que es una ventaja para los usuarios de Atlas que en algún momento quieran acercarse también a En Vivo. Cuando ustedes van a recuperar la información, suponiendo que ya hemos hecho un trabajo de codificación, lo primero que vamos a necesitar es administrar esta lista de categorías. Entonces, en el caso de Atlas, cuando ustedes van o tendrían que ir aquí a la opción códigos, y en la opción código les va a dar unos indicadores de la codificación que llevan hasta el momento. Si en algún momento quisieran organizar estas categorías, deberíamos crear un nuevo elemento llamado familia de categorías. Es decir, entrar a otro administrador, generar esta agrupación, por ejemplo, factores asociados a la violencia intrafamiliar. Y acá podríamos ir agregando algunos de ellos. Ahí agregamos unos cuantos factores para agrupar esas categorías. La función de estas familias de categorías, como se denomina en Atlas, es ayudarnos a construir una estructura pues, que ya vincule las categorías más teóricas, más gruesas, con las categorías emergentes y que facilite además el hecho de que podamos organizar también el análisis de estas categorías. Conceptualmente, pues también tiene una aplicación. Entonces, en el caso de Atlas sí, tendríamos que hacerlo por esta vía. En el caso de NVivo, cambia un poco el concepto, que yo podría crear aquí el nodo de factores asociados y de inmediato comenzar a arrastrar las categorías para generar ese mismo árbol de categorías que estábamos viendo arriba. Entonces yo podría ir seleccionando, ir arrastrando y ya tendría la estructura. Acá podría decirle también tipos de violencia. Este es un recordatorio de guardado que él realiza de forma automática. Tipos de violencia, y acá tendríamos todos los tipos de violencia que hemos identificado. La idea es que podamos generar una estructura organizada de categorías. De hecho, si tengo dos categorías similares, las podría también fusionar acá. Podría cortar una categoría y fusionarla en la otra para que no duplique información. Entonces ahí ya tenemos algunos nodos ramificados. Más o menos esta sería la manera en que podríamos visualizar esta estructura dentro de En Vivo. Ahí ustedes ya pueden ver una primera diferencia importante, la manera en que se concibe la estructura de categorías, de forma tal que el usuario tenga menos elementos o tenga que crear
menos elementos para generar estos niveles y que pueda observarlo en una sola interfaz. También, como una diferencia importante, dentro de NVivo se permite agregar la codificación de los nodos descendientes. Yo puedo sumar las citas que corresponden a todo lo que tiene que ver con relaciones familiares, con tipos de violencia. Entonces puedo agregar la codificación de sus nodos hijos y de esta manera podría utilizar el nodo principal o la categoría principal como un elemento que resume todas las citas que están en sus categorías hijas. Podría plantear distintos niveles de análisis, mientras que en el caso de las familias dentro de Atlas, cuando vamos a la familia, esta funciona como un conjunto. Es un elemento de organización simplemente, pero no se comportaría como un nodo de categoría, como es el caso de NVivo. Entonces, Miguel, les voy a decir mostrando estas diferencias para que ustedes vayan casi que respondiendo esta pregunta en cada caso. Adriana, entonces creo que esta era la pregunta que nos hacía Adriana, si teníamos jerarquías de códigos. Aquí la jerarquía se manejaría de una manera más visual, en donde el nodo padre y el nodo hijo están en el mismo espacio, y de la misma forma yo puedo cambiar una categoría de lugar, hacer este proceso de corrección, de acordar esta posición de las categorías y esta organización. Adicionalmente, acá vamos a ver otra diferencia, que es la manera en que visualizamos el contenido de esas categorías. En el caso de Atlas, por acá está Atlas, si quisiéramos ver las citas de una categoría específica, podríamos ir a códigos. Voy a revisar cuál de las categorías tiene más citas, acá por el dato de la fundamentación, y podemos pedirle que me dé un reporte de esas citas. Entonces, aquí en Atlas lo manejo por administradores, selecciono la cita y le digo que imprima las citas del código seleccionado. Me las va a entregar en un editor de texto, en el cual ya tengo el resumen de todas las citas de la categoría. Este resumen yo lo podría guardar como un RTF, por ejemplo, y ya lo podría abrir en un documento de Word también. Acá lo tengo en una especie de bloc de notas. Sin embargo, si encontrara que hay un error o que deseo agregar una categoría adicional a este segmento de texto, debería ir a buscarlo directamente dentro del recurso original. En este caso es la primera cita de Alejandra, para poder hacer esta corrección. Entonces tendría que hacer doble clic, buscar esta cita, que acá me permite buscarla, y con la cita seleccionada agregaría la categoría que me faltaba. Por ejemplo, aquí maltrato a la madre, ¿cierto? Entonces, esta recodificación, como la llamamos en algunos casos, solo la podría hacer sobre la cita original. Esto lleva a que algunos usuarios incluso generen estrategias como traer los reportes, pero esto tiene unas falencias importantes porque se duplica información. En el caso de NVivo, para hacer este mismo procedimiento, yo estaba trabajando con la categoría de relación con el padre. Acá incluso podría trabajar con una categoría más grande, podría hacer tipos de violencia, que es una categoría principal, pero que ya tiene citas asociadas. Entonces, simplemente con un doble clic puedo tener acceso a las citas de esa categoría. No necesito pedir un reporte, sino que haciendo doble clic sobre el nodo, él ya me entrega un reporte similar al que estábamos viendo en el caso de Atlas. Entonces acá tenemos la codificación, y hay una diferencia aquí fundamental entre los dos software, y es que esa corrección
que estábamos haciendo, o que en el caso de Atlas teníamos que ir a buscar en el documento original, la puedo hacer directamente aquí. El hecho de poder acceder a la categoría con doble clic y que no me la envíe a un formato externo, quiere decir que todavía la estoy viendo dentro de la base de datos, entre comillas, del programa. O sea que estoy viendo parte del documento original. Si hiciéramos acá esta selección, yo lo voy a poner con algo que podamos identificar fácilmente. Le voy a poner aquí que esta es una categoría de prueba para que la identifiquemos de forma posterior. Le agrego a este segmento de texto, estoy codificando sobre un resumen, y si voy a la entrevista original, que es la de Marta, debería aparecerme por acá algo que se llame categoría de prueba. Esto quiere decir que como estrategia de codificación, que realmente la codificación tiene varias etapas, ustedes podrían en cualquier momento abrir una categoría y recodificar dentro de esa categoría. O sea, podrían ustedes, voy a abrir acá la misma que teníamos en Atlas de relación con el padre, revisarla, que es otra tarea muy importante. Pues, por ejemplo, el tema del castigo acá en relación con el padre, yo lo puedo generar desde el resumen y tengo la seguridad de que esto se va a reflejar dentro del documento directamente. Acá estoy viendo solamente la parte del castigo para encontrarlo como rápido. Dentro del documento ya voy a tener esta codificación. Entonces facilita un poco este proceso. Sí, entonces sí podemos tener jerarquías. La diferencia en cuanto al reporte de citas es que en el caso de en vivo el reporte es dinámico y nos permite seguir trabajando en la codificación. Adriana nos preguntaba también, dice, en Atlas si un código puede pertenecer a varias familias. En el caso de en vivo, por la estructura del árbol, como tenemos planteado el árbol acá, no, no podría ponerlo en el mismo sitio, pero sí tengo una herramienta que corresponde al funcionamiento de las familias. Es decir, que si yo tengo un grupo de códigos, un tema transversal, algo así como factores psicológicos en general, bueno, lo estoy generando en este momento, yo no soy del área, así que disculpa si alguien pues, trabaja en ese tema, porque probablemente diga algo que no tiene mucho que ver. Pero lo que podríamos hacer son conjuntos, es decir, que el esquema que tenemos aquí no es la única manera de organizar esos nodos de categorías, sino que puedo crear un conjunto nuevo que se llame, por ejemplo, factores psicológicos. Por decir algo, he creado un conjunto. El conjunto es lo más parecido a una familia, solo que, como les decía aquí, el nodo principal debería seguir siendo una categoría y podría codificar con él. Entonces, por ejemplo, un tema psicológico sería el maltrato psicológico, el miedo, y yo los podría agregar sin importar en qué parte de la estructura estén. Puedo decir que los agregue dentro de ese conjunto. Esto también es factores psicológicos. Digamos que aquí el tema del rechazo, entonces que está en otra parte del esquema, puede ser factor psicológico. El tema del castigo, vamos que estoy agregando categorías que están en distintas posiciones aquí. Y esto que también estaría relacionado. Entonces tomé categorías que están en distintas partes de la estructura y tengo aquí un elemento llamado colecciones donde voy a agrupar
todos los que considero factores psicológicos y funcionaría en el tema de filtros y la utilidad que le damos en Atlas TI funcionaría de la misma forma. Tendría las dos estrategias para organizar información. Entonces, en Atlas TI, un código puede pertenecer a varias familias, en vivo también a través de la herramienta Conjuntos. Hugo nos preguntaba si podemos hacer bibliometría como palabras más utilizadas en textos escritos, redes, etcétera. No tan especializado, digamos, que hay una línea entre la bibliometría como tal y el uso o el aprovechamiento de ciertos datos cuantitativos para el manejo de la bibliografía. Entonces lo que Hugo pregunta un poco es si podríamos, según entiendo, aprovechar ciertos datos de la bibliografía y trabajarlos en uno de los software cualitativos. Sí lo podemos hacer si tenemos o si hemos utilizado previamente un software para gestión bibliográfica. En el caso de Atlas todavía no existe esa compatibilidad, o sea que en Atlas a lo máximo que podría llegar es a traer pues, como tal el documento en PDF, que voy a traer un documento en PDF, pero no podría traer información desde el gestor bibliográfico. Se supone que puede capturar algunos metadatos, pero realmente para artículos que tengan esa información que son muy pocos de los que manejamos nosotros. En el caso de NVivo, también podríamos, por supuesto, traer el documento en PDF, pero tiene una funcionalidad adicional que nos permite traer información desde el gestor bibliográfico. Acá yo estoy trayendo los PDFs como un recurso común y corriente, pero si tuviera o realmente el problema de un investigador de hacerlo uno a uno o de llevar solo los PDFs, es que probablemente lo que tenga sea una biblioteca de este tamaño, acá hay 300 documentos, y no los llevaría uno a uno. Yo voy a seleccionar por facilidad de un grupo pequeño de documentos. Este grupo de documentos y desde el gestor bibliográfico, llámese EndNote, Zotero, Mendeley, etcétera, puedo exportar mi bibliografía en un formato, ya les digo en dónde aparecen estos formatos identificados, y recuperarla en vivo. Esta pestaña que les estoy mostrando no existe en Atlas. Digamos, en el caso de Atlas tendría que subir los documentos, pero no se han abierto todavía las opciones de compatibilidad. En este caso nos menciona los distintos gestores bibliográficos. Puedo decirle que lo voy a traer desde EndNote, que lo he guardado en mi escritorio, y que importe no solo los PDFs, sino toda la información asociada a esos documentos en PDF. Es decir, que no pierda los datos de autor, año, título, que era un poco lo que nos preguntaba Hugo si se podía hacer aquí. Esta parte, como les decía, bueno, entonces en este caso traería, por supuesto, aquellos que tienen la información, que tienen los documentos en PDF. Perdonan que me extrañó que trajera eh, pocos. Voy a hacer una exportación donde tenga más documentos disponibles porque me importó muy pocos PDFs. Entonces voy a reemplazarlo porque apenas me trajo 4, pero ya era porque no estaban disponibles en la base de datos. Vamos a ver con esta, que nos traiga un grupo un poco más grande de documentos. Ya, parece que ahora sí, por lo menos
un par de documentos nuevos. Sí, bueno, los está trayendo la mayoría como externos. La idea de esto, ahí sí depende mucho de cómo tenga disponibles mis artículos en la base de datos. La idea de esto es que además de los documentos como tal, traiga todos los datos de la referencia. Entonces lo que haría en vivo es que nos genera una clasificación. Este es el espacio de las clasificaciones, donde yo puedo ver absolutamente todos los datos de esos artículos. Realmente trajo pocos porque no los tenía todos disponibles en este momento, pero ya ustedes se pueden dar una idea de que sería más fácil, por ejemplo, visualizar cosas como el año, que voy a decirle que vea el año como un número. Entonces nos permitiría hacer cosas como esta. Por ejemplo, ver cuál ha sido el patrón de publicación por años, el número de artículos histórico para ese grupo de documentos que tengo dentro del programa. Y en este caso podría trabajar con un grupo de documentos específico, por ejemplo, hacerle doble clic a este grupo de documentos 2005. Los que ustedes ven con un indicador azul, quiere decir que tengo la URL, pero no tengo en funcionamiento el adjunto porque no venía desde EndNote. Entonces, con doble clic, ustedes pueden revisar cuáles son los artículos que pertenecen a cada año. Eso sería una de las cosas que podríamos hacer. Otra de las cosas que podríamos trabajar también es exportar esta tabla de referencia. Bueno, aquí vamos a tener datos de frecuencias muy simples. Por ejemplo, el tema del idioma, si lo encuentro aquí fácilmente, también podría ser un dato importante a la hora de revisar patrones de publicación, y eso lo podría revisar directamente dentro de En Vivo, o podría exportar esta tabla a un Excel directamente para llevarla a cualquier otra herramienta o para analizarla directamente dentro de Excel y poder trabajar con esta información. Entonces acá podríamos revisar esa hoja de clasificación. Este paso solamente lo podríamos hacer con En Vivo, que es el que puede leer los formatos de los gestores bibliográficos. Ya algunas de las preguntas que nos hacía Hugo, creo, con respecto al tema bibliométrico, por ejemplo, comparación por actores, lo podríamos hacer con base en esta tabla de datos que podemos extraer aquí. Bueno, mientras abre el Excel voy revisando qué más preguntas tienen ustedes. Entonces, más o menos, esa es una idea muy rápida, Hugo, de lo que podríamos hacer con estos documentos. Omar, en el manejo de gráficos tipo mapas en JPG o BMP, se pueden hacer selecciones de segmentos o detalles para categorizarlos y anotarlos. Entonces, si me lo permites, Omar, iba a desarrollar otro tema, la segunda parte de la pregunta de Hugo, y ya podemos ver cómo sería en el caso de imágenes específicas. Entonces, aquí vemos que ya con esta tabla que nos brinda, pues tenemos absolutamente todos los datos para trabajarlos, absolutamente todos los campos del gestor bibliográfico. Acá están los autores y a partir de esto ya podríamos empezar a hacer análisis de esta información. Hugo nos preguntaba algo importante relacionado con procesos de minería de texto, de poder, por ejemplo, contar las palabras dentro de un documento, que en el caso de Atlas lo hacíamos de la siguiente forma, y ya damos entrada a la otra pregunta que nos habían hecho. Entonces, lo que veíamos anteriormente era el análisis clásico de la información, y hay unas herramientas que los software cualitativos, estos dos software incorporan, que podríamos identificar como procesos de minería de texto. En caso de Atlas, digamos, son dos herramientas muy puntuales que están en un trabajo básico, pero que nos ayudan mucho a la lectura,
y es que podemos buscar caracteres enlazados. Yo puedo decir que voy a buscar las citas o las palabras más bien relacionadas con maltrato, y que puede ser los puntos igual, que puede ser golpe y sus variaciones, golpe, golpear, patada en algún caso si estoy buscando evidencias de maltrato físico, gritos, sí, gritar, gritaba. Entonces podemos generar una estrategia de búsqueda simultánea de estos términos, y él nos iría señalando en el texto donde aparece cada una de estas palabras. Les va a buscar las tres al tiempo. Entonces esta sería una opción que tenemos acá en Atlas. En el caso de en vivo la haríamos por medio de la búsqueda de texto. Podemos agregarla al proyecto, podemos guardarla dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, palabras asociadas al maltrato. Y en los criterios haríamos algo similar. Estoy buscando golpe o golpear, golpeaba, patada. El asterisco lo que quiere decir es que utilice las variaciones de la palabra, que utilice la raíz y sus derivados. Gritos fue lo otro que pedimos que buscara. Creo que con esto podríamos hacer la búsqueda. Podría ser en todos los recursos, o le podríamos decir que lo haga solamente dentro de las entrevistas, porque posiblemente si le digo todos los recursos como traje de bibliografía y todo lo demás, pues haría un sesgo en esa consulta, o más bien haría una mezcla no deseada de información. La manera en que en vivo va a mostrar esta consulta es que primero nos va a dar un resumen de cuál de los documentos tiene más referencias a esas palabras, y podría abrir el documento y ver las palabras resaltadas ya directamente para que pueda hacer la lectura y la categorización donde lo crea pertinente, donde ya la interpretación lo señale. Esto en el caso del resumen. La segunda pestaña que nos muestra es la de referencia, es decir, si no queremos trabajar con el resumen, podemos tener exactamente todas las frases en donde utilizan la palabra golpea, gritaba, puños, patadas, etcétera, lo que hayamos buscado. Nos va a resaltar la palabra y nos va a extraer las líneas en donde esa palabra se menciona en todas las entrevistas. Entonces van a ver aquí estos indicadores de color azul, nos muestran cuando entramos a otro documento. Y aquí podríamos ampliar, decirle que amplíe el contexto de codificación, y ya tendría un informe de los párrafos, ya las citas como tal o los párrafos en donde se menciona la palabra, para que tenga algo de contexto y pueda entrar a hacer codificación desde aquí. Esa sería la diferencia de hacer la búsqueda en Atlas, hacerla acá, digamos que me da más opciones, incluyendo la extracción de los textos para hacer una lectura detallada. La pestaña de texto ya me mostraría las mismas citas, pero documento a documento. Y por último, una representación gráfica. Yo voy a enlazarlo a otra pregunta que hacían hace un momento en el chat, que es la parte visual. Esa es una diferencia importante entre los dos software. En el caso de Atlas, tengo los insumos para poder trabajar en esta parte visual. En el caso, bueno, les decía, en Atlas los insumos, puedo tener reportes en Excel, reportes en texto, y dirigirme a otro programa para hacer estas representaciones. En el caso de en vivo, ya va a ser un poco distinto porque me va a proporcionar reportes gráficos directamente dentro de la herramienta.
Perfecto, estaba revisando si tenían alguna otra pregunta. Más o menos este es el tipo de visualización que nos permite, que es muy interesante para personas que estén trabajando análisis de contenido y de discurso. Nos muestra de todas las entrevistas cómo se estructura o cómo se muestra el contexto alrededor de una palabra en particular. Lo va a mostrar de manera gráfica y si deseamos, por ejemplo, visualizar la cita, podemos hacerle doble clic y nos llevaría a la línea específica que sustenta esto. Entonces, tenemos una opción de movernos dentro de la información de una manera más visual. El otro tipo de búsqueda al que iba era el de la frecuencia de palabras. Entonces, en este caso, podemos hacerla en Atlas, nos la entregaría en un Excel. Podemos pedirle aquí una frecuencia de palabras general en este caso. Comenzaría a procesarlo. Que era una pregunta que nos había hecho Hugo también con respecto al tema de la bibliometría. Entonces aquí está haciendo, en este caso Atlas, la matriz. Y ya la va a abrir en Excel. Mientras la abre en Excel, yo voy a pedirla también aquí. A ver, parece que ya la abrió. Entonces nos brindaría un resumen de todas las palabras utilizadas en el documento y discriminadas por documento o en el conteo total. Y acá pues entraríamos por supuesto a hacer la limpieza y cualquier representación gráfica la podríamos hacer dentro de Excel. En el caso de en vivo, si pidiéramos una frecuencia de palabras de las entrevistas, como le dije entrevistas, voy a seleccionar unos cuantos recursos aquí. Me permite determinar el número máximo de palabras que me va a mostrar, la longitud mínima si quiero evitar palabras comunes que se utilizan por acá. Bueno, acá yo ya tenía una lista de exclusión, pero por ejemplo todas las palabras comunes del discurso podría evitarlas acá, a menos que tenga unas siglas, por ejemplo, que sean de 3 letras, que sean muy importantes. Y puedo pedirle que agrupe palabras raíz, incluso sinónimos. En el caso de la bibliografía, podemos trabajar hasta sinónimos en español, inglés, francés, alemán, sin ningún problema. Pero en el caso de las entrevistas, para controlar un poco más ese contenido, lo puedo dejar en palabras raíz. Y ustedes, de todas maneras, como están guardando esta consulta, si no les satisface la agrupación que haga, pueden devolverlo a palabra original. La tabla me la muestra directamente dentro del programa. Yo voy aquí a organizar de nuevo por conteo. Y desde acá, ese trabajo que estaba haciendo en Excel, puedo irlo haciendo aquí también, agregarla a la lista de palabras vacías y después pedirle que las excluya de la tabla. Aquí voy a excluir unas que me hacen un poco de ruido dentro de este reporte, porque pues lo central serían las referencias a familia. Pues acá estoy haciendo simplemente una limpieza rápida. Cuando ustedes van a visualizar sus consultas, pueden actualizarla y ya retiraría estas palabras. Tienen pues, su tabla dentro del software, pero también nos puede brindar unas representaciones gráficas con las que podemos trabajar ya aquí dentro de En Vivo. Entonces, en este caso, pues sí va a ser muy útil para los investigadores porque tenemos de una vez la nube de palabras y a partir de esta nube de palabras podríamos extraer un término específico. Por ejemplo, me interesan mucho las referencias a la palabra mamá, puedo crearla como nodo, referencias
a la madre, y lo que he hecho con esto lo hice desde la nube, desde la tabla, desde cualquiera de estas formas de visualizar el reporte. Lo que ha hecho es tomar todas las líneas en donde se menciona a la madre como mamá y ya las tiene agrupadas bajo un nodo. Esto para que el investigador tenga la posibilidad de hacer una lectura focalizada. Yo puedo extenderla, por supuesto, a un contexto más amplio y puede hacer recodificación desde esta recuperación de fragmentos que hacen referencia a un tema específico. Entonces acá podríamos hacer ese trabajo, digamos que esta es una ventaja muy grande para trabajarla desde ese conteo de palabras. Hugo, esa era la pregunta que quería responder. Eh, sí, Adriana, esas listas de exclusión quedan guardadas para futuras búsquedas. Yo puedo pedirle, por ejemplo, acá la información de este proyecto. No las va a compartir por proyectos, porque, por ejemplo, yo estoy en este momento haciendo un trabajo más social, pero en algún momento necesite un análisis lingüístico. Entonces, palabras que excluí atrás, puede que en el otro proyecto las necesite. Entonces, la exclusión de palabras funciona por proyecto. Eh, Importante que quede configurado en Español México, aunque él lo configura casi automático. Y acá están todas las palabras excluidas. Lo que yo podría hacer es copiar de un proyecto a otro esta lista en caso de que me sirva. Simplemente con copiarla y pegarla aquí, él va a conservar esa exclusión y dentro del mismo proyecto sí las va a utilizar en cada una de las frecuencias de palabras que vaya a utilizar. Tengan en cuenta que otra ventaja muy grande es que podemos hacer aquí en vivo un conteo de palabras dentro de una categoría. Por ejemplo, podría ser dentro de tipos de violencia. Entonces, el conteo de palabras no necesariamente orientado a documentos, sino a la codificación, que nos quita un problema que teníamos en Atlas cuando hacíamos estas salidas, y es que quedaba, por supuesto, el conteo de las intervenciones del entrevistador. Entonces se contaminaba el conteo de palabras. Cuando lo hago sobre la codificación, ya sé que son solamente respuestas de los entrevistados. Entonces va a ser también muy importante para hacer este filtro. No sé si con esto, perdón, Araceli, no me quedó claro la pregunta del enlace. Yo sé que fue un procedimiento anterior, pero de pronto si me recuerdas en qué punto eh, te puedo responder la pregunta. Omar, no tengo aquí un mapa, no sé si te refieres a mapa geográfico como tal, no lo tengo aquí, aunque podría recuperarlo. Voy a sacarlo de otra parte. em, y es que aquí podríamos traer información, voy a ver si la tengo a la mano, información de redes sociales. Eso es algo para las personas que trabajen con comunicación y con redes sociales. Es algo que en los software cualitativos por lo general no está, en la mayoría, en el caso de Atlas tampoco, y que se incorporó recientemente a En Vivo, y es la posibilidad de capturar y traer información de redes sociales. Para una persona de comunicación sería muy útil. Yo voy a revisar probablemente acá. Lo que le dije fue que examinara mis capturas. Estas capturas se han realizado mm, utilizando este botón que estoy señalando acá. No sé si ustedes lo alcancen a visualizar. Es un botón parecido al icono de En Vivo, un botón azul que me permite capturar lo que tenga en pantalla, y si es información de redes sociales lo capturaría como una tabla de datos. Eh, bueno, Omar, puede ser imagen fotográfica. Si hay categorías predefinidas, o sea, categorías previas,
y agruparlas. Claro, podríamos traer un listado de categorías, Araceli, previas. ¿Sería ese el ejercicio? Un listado de categorías previas a partir de palabras podría ser. Bueno, en este caso, como en vivo, yo voy importando acá para tener estos recursos listos. Como en vivo me da la opción de generar nodos a partir de las categorías, casi que lo podría hacer desde ahí, prácticamente. Sí, en el caso del ejercicio que estábamos haciendo. En el caso de traerlos, a ver, digamos que esta fuera nuestra lista. Me aparecieron acá unas palabras adicionales por la importación que hice. Araceli, no sé si la respuesta que te vaya a dar no tenga nada que ver con lo que me preguntaste, pero, por ejemplo, tengo un grupo de nodos y me gustaría agruparlos por las palabras que utilizan los entrevistados. Es decir, si en el discurso hay una coincidencia, ¿sí?, entre esas categorías y las puedo mapear de alguna manera por el contenido que tienen. Por ejemplo, no sé si es tu pregunta, voy a aventurarme acá. Podría pedirle que me las agrupe a través de una herramienta que se llama análisis de conglomerados. Es decir, que analice el contenido de esas categorías y me muestre más o menos si hay relaciones o no entre ellas. Entonces aquí podría decirle que lo haga a partir de los nodos, que lo voy a hacer con estas tres ramificaciones, que lo haga por el coeficiente de Pearson, podría ser, que lo que está viendo es casi correlación, y que lo haga por similitud en las palabras que utilizan o en el contenido que hay en esos nodos de acuerdo al texto o al discurso que nos han reportado. Entonces, nos mostraría algo como esto. Bueno, creo que es más comprensible como estaba el árbol, pero básicamente nos ayudaría a rastrear esas coincidencias entre las categorías de acuerdo a su contenido. Este es un análisis de conglomerados que nos permite saber, por ejemplo, aquí factores asociados con consumo de alcohol, falta de respaldo y cuidado, abuso sexual, exposición a situaciones de peligro. Esto tiene todo el sentido del mundo, que realmente hay una coincidencia entre la exposición a situaciones de peligro y el abuso en estas familias. La relación con la madre y el rechazo también es una coincidencia exacta si revisamos el texto. Entonces, esta podría ser una de las respuestas a tu pregunta, aunque no sé si era la pregunta que estabas haciendo, pero bueno. Y lo otro es que también podrían aparecer desde la consulta, como teníamos aquí la frecuencia de palabras. Entonces, desde la consulta, por ejemplo, se me ocurre la palabra familia, la palabra trabajo, podría ser emergente desde el discurso, y en ese sentido tenemos la posibilidad de tomarla del conteo de palabras y llevarla a los nodos de categorías directamente. Nos confirma de todas formas el nombre de la categoría, porque puede que necesitemos corregir algo, por ejemplo, que esté en un plural y queramos tenerla en singular o algo por el estilo. Entonces él confirma el nombre que le queremos dar. Esa sería como una vía de respuesta. Para el caso de la imagen, entonces yo voy a abrir acá la imagen que ya habíamos importado, y la forma
en la que podríamos trabajar con esta imagen es que podemos ubicarnos en segmentos específicos. Entonces podemos decirle, por ejemplo, resaltar el uso de mitones como un mecanismo de protección, ¿cierto? Podríamos resaltar una zona más amplia que nos hable del cuidado. Digamos, podríamos usar una categoría que ya existe, que es relación con la madre. Entonces, acá ustedes lo pueden ver. Y tenemos además la opción de agregarle contenido, de agregarle descripción. Entonces, niño del programa canguro, fotografía tomada. Esto podría ser descriptivo o podría tener funciones, por ejemplo, en caso del análisis de publicidad, etcétera, ir detallando, ir describiendo los componentes que están allí. Podemos vincular esta región a las filas y que esa categorización se comparta. Realmente lo que haría es que cada recuadro seleccionado lo vincula con un contenido de descripción y podemos generar tantas selecciones como necesitemos para detallar esa fotografía. Araceli me preguntaba si le daba los datos. Sí, Araceli, en otra pestaña nos deja ver los datos del conglomerado. Entonces acá lo repito rápidamente para que veas que al lado en la pestaña de resumen nos muestra los valores, por supuesto, para que ustedes lo puedan analizar. Entonces ahí les va a mostrar el valor del coeficiente. Y esto lo podemos hacer con las categorías o incluso con los mismos documentos. Bueno, iba a revisar qué más preguntas tenían ustedes acá. Entonces, en el caso, Omar, del análisis fotográfico, Hugo tenía otra pregunta sobre audio. Ok, creo que la otra pregunta de Hugo era sobre audio. Yo quería cerrar un tema que abrí y no lo terminé, que era el tema de datos de medios sociales. Yo aquí tengo una base que traje de Twitter, que él mismo nos ayuda a capturar. Es decir, que si ustedes ingresan directamente aquí, obviamente esto les decía ya las opciones de captura, en este caso Atlas AI no los incorpora. Cuando ustedes ingresan a una red social, que aquí puedo hacerlo rápidamente, por ejemplo, bueno, un filtro rápido de análisis cualitativo, tweets que haya sobre ese tema, el filtro lo harían ustedes en la red social como tal. Este botón de captura les ayudaría a capturar esto como un conjunto de datos, es decir, que bajaría toda la información organizada. Ahí se va a demorar pues un buen rato bajándola, pero de hecho no es ni siquiera tan demorado, depende de la cantidad de tweets que tenga. Ahí lo está bajando. De hecho ya lo descargó, un par de minutos. Y la tabla quedaría más o menos con esta estructura. Es decir que para personas que han hecho esto en Excel, creo que es interesante saber que la herramienta les ayuda en este punto. Tienen el ID, el nombre de usuario, el contenido del tweet, que sería el que vamos a codificar, si lo han retuiteado, la ubicación geográfica, la biografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta información tenemos la posibilidad, por supuesto, de verlos uno a uno, o sea, solamente con haber hecho la importación, y de ver algunos detalles gráficos. Por ejemplo, quién es el que más publica,
como les decía, la parte gráfica ya viene incorporada acá. El análisis de conglomerados, que ya lo habíamos visto en el caso anterior, pero esta vez lo haría por usuarios. Y el mapa, que nos mostraría si es un tema de interés más local o si ya tiene un impacto internacional. Entonces aquí podríamos ir al detalle de dónde están los usuarios de esta red social, quiénes son los que están discutiendo sobre este tema, y con doble clic ustedes verían el contenido de las intervenciones de cada uno. Entonces, esta herramienta, pues para las personas que estén trabajando en análisis de redes sociales es muy importante. No la hemos mostrado en Atlas porque en Atlas no tenemos esta posibilidad, ni la de análisis de conglomerados, ni la de traer información web. La otra pregunta que nos hacían, yo sé que ya nos pasamos unos minutos, pero bueno, estamos resolviendo inquietudes al mismo tiempo, eh, era la del trabajo con documentos de audio. Voy a ver, tenía un archivo dañado aquí, voy a ver cuál de ellos era. Voy a incorporar por aquí algunos archivos de audio, ambos se van a aparecer mucho en este caso. Perdón, caí en cuenta que no tenía, que no les puedo reproducir audio. Entonces ya vamos a esperar a que cargue aquí el anterior y le vamos a subir un documento de video más bien. Entonces básicamente lo que nos ayudaría a hacer en el caso de audio y video es segmentación en categorías de las entrevistas de audio o de video. Relaciones, también lo podemos relacionar con información textual. Adriana, realmente depende. O sea, para muchos investigadores Atlas T es una herramienta muy pedagógica, digamos que precisamente por tener pocas opciones para un análisis clásico está bien. Lo que han resaltado muchos investigadores es que a veces, sobre todo la parte gráfica, la parte de reportes, de minería de texto, ayuda mucho también a desarrollar las investigaciones. Digamos que tenemos actualmente más exigencias. Entonces, si bien las dos herramientas son muy buenas, por ejemplo, en el caso de la persona que está haciendo bibliometría o en el caso de la persona que está haciendo análisis de contenido, de discurso o el análisis en términos de comunicación, de redes sociales, sí deben contemplar esta posibilidad. Es decir, si yo estoy haciendo un análisis clásico como tal, si tengo la disponibilidad de esas herramientas en el software que voy a escoger. Entonces, básicamente esa es una de las opciones para elegirlo. Una diferencia importante, entonces ustedes ya han visto las diferencias de funcionalidad. Una diferencia que deben tener en cuenta es que en este caso en vivo va a pedir un equipo de características técnicas un poco más altas, que realmente para lo que utilizamos hoy en día pues no tenemos muchos problemas, porque por lo general los equipos nuevos de investigación ya son herramientas actualizadas que tienen una buena capacidad de memoria, de disco duro, de procesador, pero deben tener en cuenta esto desde el área técnica, que necesitan un equipo de muy buenas características. En este caso, pues Atlas se manejaría bien en un equipo de características inferiores, pero son menos las cosas que podemos hacer. Entonces, en este caso, bueno, pues recomiendan de 2 dúo en adelante, pero una máquina con un procesador i3 estaría bien para en vivo. Y sería recomendable, altamente recomendable una máquina que tuviera un procesador más poderoso, sobre todo porque tenemos
pues la necesidad también de manejar unos reportes gráficos mucho más grandes. Entonces, en vivo actualmente se están haciendo proyectos que tienen 300 documentos de texto con una gran cantidad de información de audio, de video. Entonces, pues el rendimiento va a depender de esto también. Yo me estaba revisando aquí. Entonces, Rina, no sé si todavía es válida la pregunta. Entonces, en el caso del guardado de archivos sí decíamos que la diferencia es que uno los incorpora, en el caso de envío los incorpora completamente, y en el caso de Atlas dependemos de vínculo a la información. José también nos preguntaba si para analizar respuestas de participantes en un focus group, eh, sí, José, realmente las codificamos nosotros con ayuda del programa. Eh, en este caso, cuando es información textual, podrían trabajar con cualquiera de los dos, pero deben tener en cuenta esta funcionalidad que nos permite dentro de En Vivo recodificar dentro de un nodo, que no la tenemos en Atlas. Es decir, que podemos abrir el contenido de una categoría, por ejemplo, proponer categorías un poco más gruesas en principio, y después entrar a recodificar esta información. Entonces sería pues ideal que tuvieran en cuenta esto, pero realmente con cualquiera de los dos podrían trabajar, y esa sería la recomendación. Ahora, en términos de usabilidad, no sé cuál les pareció más amable, ya que pudieron ver la interfaz, más o menos la forma de trabajo. Entonces también esta facilidad de la interfaz deben tenerla en cuenta a la hora de escoger una herramienta de software para trabajarla. Yo estaba aquí detrás de cámaras buscando más bien un recurso de video para responder la pregunta de Hugo sobre el tema de los archivos multimediales. Entonces, en el caso de Adriana, teníamos pues ese balance más bien entre herramientas. Estamos en una parte básica. De hecho, muchos de los usuarios que ya manejan Atlas TI se les facilita bastante trabajar con En Vivo porque el principio, como ustedes veían en la parte inicial de la presentación, el principio del análisis en los dos es el mismo. Solo que en el caso de En Vivo ya podemos llegar a otro tipo de propuestas. Víctor, en el caso de revisión y referencia bibliográfica con EndNote, no sé si alcanzaste a ver el ejemplo que hacíamos con Hugo de importación. Es decir, esa bondad que nos brindaría es que tiene compatibilidad con EndNote y que todo el trabajo de organización que ustedes han hecho en EndNote lo pueden recuperar en vivo y aprovecharlo. Entonces acá, voy a ver si comparto de nuevo mi escritorio. Mostrábamos, a propósito de la pregunta de Hugo, procesos de visualización de la información, de que podemos visualizar en nuestras clasificaciones datos como autor, año. Bueno, yo acá tengo eh, otro tipo de datos, pero podríamos visualizar nuestra información aquí directamente a partir de los atributos. Y podríamos generar procesos de minería de texto como el conteo de palabras y la codificación o la recuperación de algunos tipos de información a partir de las palabras específicas en el texto. Yo tenía, para no dejar sin responder la pregunta de Hugo, por aquí el documento de video. Lo cambié a uno de video porque pues, no puedo hacer la demostración en el audio en este momento. Ustedes van a tener unas herramientas que les permiten, por ejemplo, reducir la velocidad. Si quieren transcribir o analizar directamente dentro del programa, con esta funcionalidad ustedes podrían reducir la velocidad del video o del audio, funcionan igual, y hacer una selección
para la codificación. O sea que ustedes pueden, aquí yo voy a acelerarlo un poco, hacer citas como si estuviéramos en un documento de texto y agregar categorías. Entonces aquí podrían codificar directamente sobre el video. Por supuesto, la recuperación de estas citas sería en el mismo formato multimedial. Y también podrían hacer un proceso de transcripción. Es decir, que si en vez de codificar quieren ustedes transcribir directamente, pueden decirle que este es el inicio de la selección. Entonces, entonces aquí podemos detenerlo y darle un fin a esa selección. Y al mismo tiempo ir haciendo la transcripción. Esa sería la funcionalidad que nos permite realizar. Bueno, yo, lamento haberme extendido, les pido disculpas por extenderme tanto en esta última parte. Yo sé que de pronto quedan algunas preguntas adicionales, pero espero que la presentación les haya dado al menos un paralelo interesante para que ustedes vayan viendo en cuanto a funcionalidades cómo están estas dos herramientas, una en versión 7. Sí, Araceli, por supuesto. Lo que iba a hacer en este momento era enviarles a todos ustedes mi correo electrónico para cualquier inquietud que haya quedado, que yo sé que de pronto no se pudieron responder todas las preguntas, entonces cualquier inquietud que les haya quedado de este tema, pues con mucho gusto me pueden escribir a este correo. Entonces, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y cualquier consulta sobre estos dos productos, sobre EndNote, con mucho gusto estaremos atentos de atenderlos. Muchas gracias.